Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de noticias y que intenta, creo que lo logra con bastante éxito, llevarles a ustedes los diferentes tonos de la actualidad que hay en las informaciones y en los hechos que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy tenemos Matices Internacional, no podría ser de otra forma, después de un fin de semana cargado de elecciones nacionales en algunos países. Hoy hablaremos particularmente de la elección presidencial en Argentina y de la elección presidencial en Guatemala. Una muy sorpresiva, la de Argentina, bueno, sorpresiva para las casas encuestadoras en Argentina y prácticamente ya se sabía lo que iba a pasar en Guatemala. Así es que bueno, vamos a hablar de esos dos temas hoy en Matices Internacional. Antes, por supuesto, vamos a hacer un repaso de las informaciones más importantes de Costa Rica en las últimas horas. Empezando por la huelga nacional que no logró paralizar al país. A las 6 de la mañana, en una acción preventiva, la fuerza pública tomó los muelles de Habdeba y tomó los planteles de Recope. Y ojo con esta palabra, digo tomó, literalmente los tomó, pero no se los arrebató a nadie. Es decir, no hubo violencia, no hubo choques con grupos sindicales, simplemente la fuerza pública llegó, les dijo a la gente que se estaba manifestando afuera, bueno, ustedes tienen derecho a manifestarse, pueden seguirse manifestando, pero nosotros nos encargamos entonces de la operación tanto de Habdeba como de Recope. Evidentemente, no es lo mismo que un grupo de policías genere, digamos, la operación del muelle a que sean sus trabajadores habituales. Y esto ha generado también digamos, que sea más lerdo el trámite en los puertos y que sea más lerdo también el trámite en los planteles de Recope, donde algunas manifestaciones han impedido que los carros cisterna ingresen. Esto en medio, y me voy a atrever a calificarlo así, de una campaña del miedo que inició el viernes anterior. Mucha gente recibimos mensajes de WhatsApp de que el sábado se iba a acabar la gasolina. El sábado estaban llenas las gasolineras absolutamente, y bueno, resulta que no, que el petróleo se sigue despachando. Ahí tenemos dos de los elementos, los muelles funcionando a manos de fuerza pública, el combustible entregándose, eso sí más lento que lo normal, pero entregándose finalmente. En educación, tanto APSE, SEC como ANDE ofrecieron su apoyo simbólico a Patria Justa. Esto hizo que los colegios estén trabajando normalmente con algunas mínimas excepciones. Y en temas de salud también, la mayoría de los hospitales del país trabajando casi al 100%, con unas leves afectaciones por la huelga. Esto nos lleva a una pregunta un poco más compleja, porque a las 3 de la tarde, Casa Presidencial recibirá a los huelguistas con el fin de ponerle término a esta huelga. La pregunta que surge, sobre todo después de la segunda emisión de Noticia Monumental, donde tuvimos al viceministro de la Presidencia en vivo, es ¿y para qué se van a reunir? Por dos cosas. Primero, porque es un movimiento que claramente hoy se vio en las calles, ha estado muy debilitado. Hoy era el primer día, imagínense mañana podría haber estado más debilitado todavía que hoy, pero aún así Presidencia los invita a reunirse. Esa es una de las cosas. La segunda cosa es que ya se han reunido durante una semana entera juntos. No entiendo cuál va a ser la diferencia hoy o no. Y tercero, que hoy le preguntábamos al viceministro de la Presidencia qué puede hacer, cuál es la demanda que puede ejecutar el Poder Ejecutivo para terminar con la huelga. Y si es que el problema es que todas las demandas que tienen, que además son muy difusas, ¿verdad? Es como manifestarse por 1000 temas diferentes, pues resulta que ninguna es de resorte del Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo no puede resolver ninguna de las demandas. Y esto pasa por otra cosa, que es, ¿y para qué se van a reunir? ¿A qué acuerdo van a llegar? ¿Van a llegar a un acuerdo en algo que no les resorte
de Casa Presidencial, o simplemente están buscando una salida estratégica en términos de comunicación política a la hora de reunirse un movimiento muy debilitado con la presidencia y salir a hacer el anuncio de que se ha terminado la huelga. Por un lado, comunicación estratégica para el gobierno en el sentido de que lograron terminar una huelga, y en el otro lado, estratégica para los sindicatos que, viéndose debilitados en el movimiento de hoy, podrían aparentar, digamos, que lograron paralizar al país y tras eso forzar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Isel Martínez, nuestra productora, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Randall? Muy buenas tardes a toda la gente que nos está siguiendo a esta hora, y también, Randall, a todo esto que usted ha aportado con respecto a la huelga o al inicio de huelga de sindicatos. ¿Cómo se le puede decir? Es que en realidad no llegó mucha gente. ¿No? No. Ahí se sabe que se refleja ¿Sí? ya la impopularidad que tiene este sector, que es bien conocido por parte de la población, y lo que pasa es que ahora la indiferencia de la gente se da porque recuerda que en un momento había hasta una huelga diaria, que incluso eso lo evidenció el Estado de la Nación. Sí. Pues parece como si ya la gente no le presta tanta atención a estas huelgas, ni siquiera les presta atención de que se manifiestan, y eso también es un elemento que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Ni siquiera sus manifestantes, pero déjame preguntarte. Y no hay presión. Entonces, ¿qué pasa? Que no va a haber presión. Al final no va a generar este tipo de movimiento la presión que ellos quieren. Isel, pero déjame preguntarte, vos que estudiaste comunicación política y que yo siempre molesto a Isel con esto, pero es cierto que te atrae tanto lo simbólico y lo estratégico. No sé por qué tengo esa muletilla, lo simbólico. Bueno, es que todo es simbólico. No, pero es que no es la muletilla, es que todo es que simbolismo. siempre te tendés ¿Sí? al simbolismo, no importa. ¿Para qué se van a reunir hoy Casa Presidencial con los huelguistas? Yo creo, sinceramente, y lo puedo decir en los micrófonos con toda seguridad, pero es mi opinión personal, de que simplemente es para llegar a un acuerdo, porque a los dos les sirve, al gobierno para decir que terminó una huelga, y a los sindicatos, porque lo repito, viéndose debilitados en el movimiento de hoy, para salir pues por la puerta grande. De salir a decir, no, hombre, fue tan grande el movimiento que tuvimos que llegar a un acuerdo con Casa Presidencial. Eso es como por pura costumbre, porque yo no sé por qué siempre después de este tipo de manifestaciones inventan reunirse con Casa Presidencial. Lo que sí es que el gobierno en este momento tiene la sartén por el mango, precisamente por todos esos elementos. ¿Vos crees? Sí. ¿No está regalando la sartén en la reunión? Bueno, ahí habrá que ver, depende, porque hay muchos antecedentes de todo este tipo de cosas. Si el gobierno no le quiere dar un buen manejo a este problema, ya va a ser cosa de ellos, pero ellos tienen las de ganar en este momento, incluso a nivel popular. Sí. Por eso social. Es que es estratégico. Sí, es completamente estratégico. Es estratégico para los dos decir, oye, hubo un acuerdo aquí. Es estratégico porque Casa Presidencial podría seguir diciendo, llegamos a un acuerdo que termina con la huelga nacional. Sí, completamente. Y los sindicatos, efectivamente, diciendo, oye, fue tan fuerte el movimiento que... Ahí la cosa es analizar cuál es el acuerdo que van a decir. Sobre todo... Porque no es nada más un acuerdo por un acuerdo. Claro, no, sobre todo... Sí, perdón. Ahí también adelante. El aspecto es que, como usted lo mencionó bien ahora, que es una de las críticas que de hecho se han hecho muchas veces, es que no es por un tema en general, por lo que en este momento se manifiestan, es por muchas cosas. Entonces eso también le quita parte el foco de la atención y de la credibilidad del movimiento. De hecho hay dos cosas, no solo no es un hecho en particular, ¿verdad? Porque vos podrás recordar manifestaciones sociales importantes. De hecho, en la década de los 70, por ejemplo, hubo una manifestación enorme y uno sabía cuál era el objetivo de la manifestación, Alcoa, ¿verdad? Sí. En el 2001 hubo una manifestación. Más, porque era solo un objetivo. En el 2001 había una enorme manifestación. ¿Cuál era la idea? Contra la apertura del ICE. Y en 2007, contra el Tratado de Libre Comercio. Y hoy, ¿por qué es? No sé, es un montón de cosas. Se nos va el programa contando las propuestas que tiene o las demandas que tiene el movimiento sindical. Por eso es que creo que es un movimiento debilitado que precisamente está buscando un acuerdo esta tarde en Casa Presidencial para salir efectivamente por la puerta grande y decir, bueno, fue tanto el movimiento, cuando no lo fue. Todos podemos ver fotos de la manifestación de hoy muy lejanas a lo que ocurrió el otro día. Avenida Segunda, 100 personas si acaso. Y es un fenómeno curioso de analizar qué ha pasado con este proceso durante este último año, tomando en cuenta que hace algunos meses se veía muy fuerte, principalmente cuando parte del oficialismo le dio la adhesión en aquel
un acuerdo que habían firmado, que habían llegado tanto un bloque sindical muy amplio como es Patria Justa, con algunos diputados oficialistas, encabezados por su jefe de fracción, y también por el Frente Amplio. Bueno, sí, exactamente. Ese es otro de los temas que hoy en la mañana hacía referencia. Fede lo comentó también en la primera emisión de Noticia Monumental, que es efectivamente el brazo sindical. Vamos a ver, el acuerdo lo que permite dilucidar ese acuerdo entre el Frente Amplio, el PAC y Patria Justa, lo que permite es tener un brazo de cada lado, ¿verdad? Es decir, Patria Justa tiene su brazo político, el Frente Amplio, que también tiene un brazo o una cabeza o medio dedo, depende de cuántos se sumen, del PAC, y el Frente Amplio tiene su brazo sindical, la Patria Justa, precisamente. Y esto revela esas coincidencias, digamos. Que recordé porque en un momento criticaron principalmente al oficialismo, el gobierno en ese momento salió a defenderse y dijo que ellos no sabían nada de ese acuerdo que se había firmado, cómo en política, principalmente cuando se es un partido oficialista, no es bueno casarse solo con un determinado sector. Lo que decía Constantino, que las relaciones monogámicas no eran la mejor opción. Sí, bueno. Es parte de eso. Hay un comentario muy interesante en redes sociales de Marco Inicio que dice: ¿será que los sindicatos ticos ya se quemaron y dejaron de servir a la sociedad como antes? Bueno, mucha gente también percibe eso. Bueno, que además es una respuesta que tienen que generar los agremiados también a los sindicatos. Pero bueno, ahí está el tema. Es curioso cuando, digamos, las peticiones de esta huelga son tan generales, que lo más reciente en el tiempo que ha ocurrido es la propuesta de aumento en el sector, en el sector público, ¿verdad? Sí. En el sector privado, más bien, que es muy baja. Bueno, esta es una de las informaciones más importantes del día. La otra información importante tiene que ver con una información de la Organización Mundial de la Salud. Ahora decíamos en el noticiero más temprano a decir las cosas como son. La Organización Mundial de la Salud dice que la carne procesada es cancerogénica, es decir, puede provocar cáncer. Ya, ahí. Ahí el debate o muchas de las cosas que de hecho estábamos hablando hoy en la reacción cuando vimos esa información que se empezó a difundir. Es que muchos han dicho eso, es lo que muchos advierten. Aquí la cosa es el peso que le da que haya sido la Organización Mundial de la Salud el quien haya dicho. Sí, que lo mete en la misma lista del humo de tabaco, del plutonio, por ejemplo. Pero claro, no significa que sea tan peligroso como este. Y aquí una aclaración, es, digamos, cada 50 gramos de carne procesada al día aumenta un 18% la posibilidad de padecer cáncer colono-rectal. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Lo que dicen los nutricionistas, lo que dice el Ministerio de Salud aquí es, bueno, no hay que alertarse tanto. Lo que significa es que tenemos que espaciar el consumo de la carne procesada. Es como el alcohol, las bebidas alcohólicas están en esa misma lista de que pueden causar cáncer, pero si usted de vez en cuando se toma una copa de vino, pues una copa de vino diariamente malo. Más bien es recomendada. Bueno, yo pensaba un poco más largo que diariamente, digamos. No tiene más. 15 días. No, el vino no, pero un consumo muy moderado. Es que igual la mayoría de cosas en exceso son malas, por más buenas que sean. Sí. Los excesos son malos, en realidad. No es nada nuevo. Es una frase de Cartago, dicen muy bien. Esa es una frase de los abuelos. Todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. Y ahora todo está procesado, todo tiene colorantes, que eso también es algo que es muy malo. Y si usted hay productos que tienen alto nivel de colorantes y ese tipo de cosas, preservantes también, y pues si usted lo consume en exceso también es malo. Pero aclaremos, es la carne procesada, es decir, salchichas, salchichón, chorizo, jamón, mortadela, salame, y las carne molida en burbujita. Sí, las que vienen en tortitas ya hechas. Que es diferente a la carne roja. La carne roja, digamos que uno va a comprar la carnicería, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que podría en el futuro, digamos, poderse determinar que es cancerogénica, pero que en este momento pues no hay ningún detalle. Que dicha que no es toda la carne, porque no hay nada más rico que eso. ¿A usted le gusta la carne? Me gusta la carne. Sí, a muchos nos gusta. Por ahí vi a Febe que le encanta también, no puede comer sin carne todos los días. Así es que bueno, y Cecilia también, es que en Argentina se come un montón de carne. En Argentina es riquísimo. Es buena, tienen un amplio menú de carne. Sin duda alguna.
Y las ensaladas también, para que no digan que no somos sanos. Sí, Esteban se ríe porque también le gusta la carne. Sí. 2:23. Vamos al tema de fondo. Hoy es Matices Internacional, hablando de Argentina y de lo bien que se come carne en Argentina. Ayer fueron las elecciones presidenciales en Argentina. Hace una semana y media tuvimos a un profesor de la Universidad de La Plata, sí, con nosotros explicándonos lo que pasó ayer y pegó en mucho de lo que pasó. Hoy nos acompañan dos especialistas, uno vía telefónica, el otro aquí con nosotros en la cabina. Quien está aquí en la cabina con nosotros es don Francisco Flores, es subdirector de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, muy amable Giselle y Randall por invitarme a este importante acontecimiento acaecido el día de ayer en la República de Argentina y en la República de Guatemala. Ambos son importantes para nuestro sentido de la observación y seguimiento, y creo que esta tarde podemos sacar algunas cuentas de lo que ha de suceder, claro. Porque en unos casos se da el resultado de una segunda vuelta y en el otro se da una definición sobre la que hay una serie de preguntas que hacer y todavía no se pueden responder todas. En un complejísimo proceso electoral, además. Sí. Y va a estar con nosotros en unos instantes también don Carlos Cascante, don Carlos Humberto Cascante, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Francisco, déjame empezar con algo que pasó ayer y que a mí me sorprendió mucho del programa anterior, y es que el Poder Ejecutivo argentino es quien organiza y ejecuta, ¿verdad? Ayer ocurrió algo en la noche muy interesante, que era que duraron un montón de tiempo en dar los resultados, ¿verdad? Duraron tanto tiempo que Daniel Scioli, que es el candidato oficialista, entre comillas, pero digamos el candidato que prefiere Cristina Fernández, de ahí tuvo que hablar antes de que dieran los resultados, ¿verdad? Y hoy teníamos un contacto con un periodista argentino que nos contaba que él estaba ahí y él fue a preguntar, ¿y qué pasa? ¿Por qué no dan los resultados? Y la gente de la empresa que estaba computando dijo, no hombre, los datos ya están registrados hace rato, es que el gobierno ha preferido por una razón política no entregarlos todavía. Eso permite que Scioli hable sin tener los datos, dándose como ganador, que efectivamente ganó, pero no lo hizo en primera vuelta, y entonces todo esto nos refleja esa impresión que nos generó, digamos, a nosotros, que sea el Poder Ejecutivo quien organiza las elecciones en Argentina. Bueno, efectivamente el tema se da para las suspicacias y no se pueden eludir. Sí. Veamos imágenes, por ejemplo, el cuartel general en el Luna Park del Frente para la Victoria en cuestión de horas, y básicamente el cuartel general del grupo o la coalición Cambiemos. Si vos analizás los tiempos... Nada más, Frente para la Victoria, Scioli. Cambiemos, Macri. Scioli, correcto. Y Cambiemos el partido de Mauricio Macri. Si vos ves bien cómo se logran a través de CNN recibir las noticias y se van canalizando las imágenes, lo que podés resaltar es el hecho de que al que primero le transmiten desde el cuartel general su mensaje es a Scioli. Scioli lo hace en el nombre del peronismo y alude al hecho de que ellos no van a permitir que llegue o que gane, y ya reconoce que hay una segunda vuelta en su discurso, que vaya a ganar la presidencia de Argentina alguien que no está identificado con los pobres. Este es el primer mensaje subliminal, o más bien directo. Sí. Si vos ves bien, el cuartel en el Luna Park, que es muy emblemático en Buenos Aires, mientras se está dando el resultado, se capta el resultado de Cambiemos, de que ha logrado, o que se insinúa que hay una posibilidad de una segunda vuelta, dice balotaje en el fondo del escenario. Pero lo que no se pueden poner los tiempos es cómo se va vaciando el Luna Park después del mensaje de Scioli. Porque cuando retorna la imagen al cuartel de Luna Park ya no hay gente, mientras que en el cuartel de Cambiemos hay fiesta por algo que les ha sorprendido a ellos mismos. O sea, ¿quién tenía la información primero? ¿Quién sabía que habían empatado? Porque es la palabra correcta que hay que utilizar en la ronda electoral que se ha producido ayer domingo en la Argentina. Lo que se ha producido es un empate imprevisto, un empate no contabilizado. Ellos acudían al expediente
de que estaban en las primarias que se habían realizado en septiembre, estaban seguros de que habían obtenido los 10 puntos de diferencia frente a Mauricio Macri, y en consecuencia tenían el 40% para declararse ganadores en la primera. Esa era la aspiración del partido Frente para la Victoria. Se da el escenario opuesto, un empate. El empate es prácticamente algo que destruye todas las seguridades y toda la confianza, tanto del gobierno como del candidato oficialista. Es evidente que aquí hay un factor que nos señalaba el profesor Canzani cuando estuvo con nosotros, que es el factor Sergio Massa, que es un parte de aguas entre el peronismo, que básicamente obtiene un candidato en tercera posición con un 21% del voto escrutado. Eso te da un panorama de que el oficialismo estaba dividido, de que Cambiemos ha remontado frente a esa realidad, pero que no se podía prever porque las mismas encuestas en ningún momento le daban un solo mérito a Macri para remontar los 10 puntos desde la primaria de mediados de año. De hecho, déjame saludar a Carlos Cascante, que ya está con nosotros. Antes, haciendo un ligero apunte, para no detenernos en eso, el sistema electoral argentino es muy complejo. Les decía ahora que lo organiza el Poder Ejecutivo, pero además permite ganar en dos. Primero hay unas primarias a mitad de año donde se escogen inclusive entre precandidatos del mismo partido. De ahí surgieron seis, de los cuales solo 3 son protagonistas en esta elección, tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri, como Sergio Massa. Son los 3 protagonistas. Pero además, ¿qué necesita un candidato para ganar en Argentina en esta ronda que se realizó en estas elecciones? Bueno, tiene que conseguir el 40%, vamos a ver, voy a recapitular, tiene que conseguir el 45% de los votos para declararse presidente. Si no consigue 45, pero tiene más de 40, tiene que llevarle 10 puntos al que le sigue para poder declararse presidente de la República Argentina. Esto fue lo que no pasó, porque los seguidores de Scioli, la gran interrogante aquí era si Scioli iba a lograr pasar de 40 o no para tener 10 puntos con su rival inmediato, en este caso Mauricio Macri. Con esta extensa introducción, Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo les va, Randall, Isel, Francisco? ¿Cómo están? A los televidentes y oyentes, también un gran saludo aquí desde la Escuela de Relaciones Internacionales. Un interesante proceso. Vamos a ver, ayer escuchando la radio argentina, se hablaba de la prohibición que hay en Argentina de hacer o sacar encuestas o hacer públicas las encuestas en los últimos 8 días previos a la elección. Pero una vez pasado el conteo, fue muy interesante que una de las casas encuestadoras que tenía, creo que Clarín, el periódico Clarín de Argentina, empieza a sacar sus números y empieza a decir que en el transcurso de la semana se había visto una movilización de los números a favor de Mauricio Macri. Y otro elemento ahí que creo que cambió en mucho la perspectiva fue que hubo un aumento significativo de la participación de votantes respecto de las elecciones primarias. Y ese núcleo o ese grupo nuevo de votantes pues va a fortalecer más la posición de Macri. Yo sacaría 4 conclusiones de la elección, Randall, si me permitís. El primero es que el kirchnerianismo sufrió una pérdida brutal. ¿Por qué? Había un acuerdo entre Scioli y Cristina Fernández. El acuerdo era simple. Scioli iba a definir los miembros de su gabinete, pero Cristina elegía el sucesor de Scioli en la gobernación de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que al final eligió a Adolfo Fernández, y Cristina además elegía las listas de personas que iban a ir a la Cámara de Diputados. La gran pérdida de esta elección para el kirchnerianismo es precisamente la opción de la gobernación de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la estrategia del kirchnerianismo era, ok, le dejamos a Scioli el gobierno central, pero nosotros nos refugiamos en toda la estructura gigantesca
que es la provincia de Buenos Aires, que abarca casi el 40% del total de votantes de la Argentina. Entonces, imagínense lo que es la estructura estatal de Buenos Aires. Es una cuestión gigantesca que te permite pues manejar absolutamente una gran cantidad de favores, de puestos, etcétera. Era el refugio del kirchnerianismo duro, porque sabían que Scioli apenas llegaba, si llegaba al poder los iba a perseguir. La segunda conclusión que hay que sacar de esto es que Scioli quedó metido en una camisa de 11 varas, porque por un lado tenía que asegurar el voto de los kirchnerianistas, pero al asegurarse el voto de los kirchnerianistas, eso le producía que todos los que estaban en contra del kirchnerianismo, que eran más de lo que él pensaba, no los pudiera captar. La tercera conclusión es la consolidación de los partidos que están dentro de la alianza Cambiemos. Si ustedes ven cómo queda el Congreso, el partido PRO, que es el partido de Macri, no es el más favorecido con la repartición de escaños en el Congreso, sino que es la Unión Cívica Radical, que es un partido histórico argentino tirado al centro derecha. Y por último, la otra conclusión es que se viene una disputa terrible dentro del partido justicianista entre Massa, que aumenta la votación que obtuvo en las primarias, que no se diluye en la pelea entre Macri y Scioli, y que va a empezar a disputarle el liderazgo interno del justicianismo al kirchnerianismo. En este sentido, Scioli queda como la figura anodina que se pierde dentro de este contexto más general, y que parece ser, ¿verdad?, porque en política no hay nada cierto hasta que se cuenten los votos, que ni siquiera va a poder en una segunda ronda pues mejorar los números que ahora tiene, que es de un 36.86%. De hecho, vamos a escuchar, antes de venir con la consulta de Isel, vamos a escuchar, para los que nos oyen en radio, y a observar para los que nos ven en televisión esta noche, a Daniel Scioli, tras el, iba a decir sobre los resultados, no, esto fue antes de los resultados. Vamos a escuchar a Daniel Scioli, candidato oficialista de la Argentina. Con toda mi experiencia, convoco a los indecisos e independientes para esta agenda del gran futuro del desarrollo argentino. Yo voy a encarar esta nueva etapa como lo hice siempre en mi vida, sí, con más fe y esperanza que nunca. Seguiré buscando los puntos de encuentro necesarios para alcanzar definitivamente la victoria de todos los argentinos. Bueno, ahí Scioli, que le anunciaba a la Argentina que había segunda ronda. Pero no estaban todavía los resultados oficiales, pero ya él inmediatamente convocaba, digamos, a los votantes indecisos, en español los de Massa, para que votara por Scioli. Y eso me da pie precisamente que usted incluye dentro de esta conversación, Randall, a Massa. Ya está fuera del proceso, en este balotaje únicamente van Scioli y Macri, pero ¿cuál es el papel que va a tener Massa de afuera, don Francisco? Massa es el elector. Sí. Tamaña responsabilidad, sí, hombre. Él es el elector. Fíjese que aquí lo que tenemos son resultados sobre 32 millones de electores convocados. Veamos los resultados así sucintamente. 32 millones de argentinos fueron convocados. La votación alcanzó un 80%, que es muy significativo porque como lo sabemos, en Argentina es obligatorio votar. Lo que es el Frente para la Victoria recibió 9 millones de votos, el famoso 36% de Daniel Scioli. La Alianza Cambiemos recibió 8.382.000.000 de votos, 34.33%, y la Alianza por la Nueva Alternativa de Sergio Massa, que esto pregunta, recibió 5.221.000. Ahí está un poco manifiesta
Claro. la voluntad de los argentinos. Y lo que Carlos decía, la división entre el peronismo y el kirchnerismo. Es decir, el peronismo, lo sabemos, es una fuerza histórica, vigente en la Argentina, y tenemos llamemos un liderazgo que es del difunto Kirchner y su esposa Fernández, que empezó en el 2003. Y empezó en el 2003 porque se retiró de las primarias, si ustedes se acuerdan bien, Carlos Saúl Menem. Uh-huh. Sí. Ahora bien, sin que Carlos Saúl Menem pudiera perder esa elección, se retiró, porque no la iba a perder en segunda ronda contra Néstor Kirchner. La iba a ganar. La iba a ganar. Menem. Exactamente. Entonces, el ingreso del matrimonio Kirchner-Fernández a la política argentina se da en el 2003, y precisamente hay un paralelismo aquí muy interesante. Veamos, el vicepresidente de la señora Fernández es Daniel Scioli, como en su momento lo fue del señor Kirchner el señor Eduardo Duhalde. Si lo vemos bien en función de quiénes han perdido procesos electorales en la Argentina dentro del peronismo, porque esto es una pelea dentro del peronismo, lo que tenemos abierta no es una especulación, sino una ciencia. Tenemos una voluntad del peronismo de no apoyar el kirchnerismo. 5 millones de votos dicen más que por Sergio Massa, por el peronismo. Por eso es que el mismo Sergio Massa no puede hablar de que votaron por él. Aquí hay un voto castigo, aquí hay un voto en contra de Cristina, pero ese voto no se expresa en Scioli, se expresa en darle a Sergio Massa los votos. Por eso la pregunta de Giselle es pertinente, nos ubica en el contexto político que tenemos. Cuando yo inicié la conversación diciendo que había una división, y lo reafirma Carlos cuando dice que recibe un golpe en la zona de flotación, el buque de Cristina Fernández, uno debe recoger las manifestaciones del ex vicepresidente Eduardo Duhalde, que dice: el mariscal de la derrota no es el candidato a la gobernación de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, jefe de gabinete de Cristina, sino que lo es la señora Cristina Fernández. Y agrega un poco sal a la herida cuando dice lo que Carlos dijo: la intromisión en la campaña de Scioli de parte de la presidenta en particular debilita que el peronismo se pudiera haber expresado con propiedad, que la fuerza del Partido Justicialista hubiese estado hegemónicamente expresada en la candidatura de Daniel Scioli. Y lo más grave, Daniel Scioli no ilusiona, no emociona. ¿Me explico? Sí. Frente a la voz joven de Sergio Massa, pero todavía no tan experimentada. Si analizamos el futuro y lo vemos de cara al 22 de noviembre, fecha prevista para la segunda ronda, las cosas no son nada buenas para don Daniel Scioli, no son nada buenas. Todo indica que ese voto es un voto que quiere reivindicar para la Argentina el fin del kirchnerismo. ¿Qué hará Daniel Scioli? ¿Apartarse de la presidenta? Es una opción. Es una opción que deja en el aire, don Francisco. Y aquí también tema si dará tiempo. Sí. Ese divorcio en pleno proceso electoral. Bueno, Carlos, ¿qué hará Scioli? ¿Qué opciones tiene Scioli, Carlos? Scioli, pues su discurso se va a volver más peronista que kirchnerianista, eso es evidente. Sí. Va a intentar atraer al peronismo que está con Massa. Lo que pasa es que no creo que tenga la fuerza para lograrlo. Es decir, si se ha venido con una campaña en una línea y de un día para otro se cambia la campaña, la señal, ahora que ustedes estaban hablando de comunicación política, es de que el tipo se vende al mejor postor de su discurso. Sí. Y es precisamente la lógica de la crítica a los políticos argentinos que produce la pérdida del kirchnerismo. En el caso de Massa, Massa es el gran elector. Incluso ayer en sus declaraciones, que eran de campaña, el señor siguió en campaña, básicamente señalaba que en 2 días iba a reunir su equipo de campaña para hacer un documento, en el cual, en ese documento, iba a establecer cuáles eran las líneas que iba a seguir el movimiento que él dirige para
determinar qué tenían que hacer sus votantes en la segunda ronda. Con un problema adicional para Scioli. Scioli, con el afán de separarse de Cristina Fernández, hace en un ejercicio de campaña política, señala quiénes van a ser su gabinete, para demostrar que el gabinete no era cercano a Cristina Fernández. Pero al ya establecer quién iba a ser su gabinete, ya le queda muy poco para negociar. No puede llegar donde Massa y decirle, vea, ¿qué quiere? ¿El Ministerio de Relaciones Exteriores? Pero qué problema, ya yo dije que mi ministro de Relaciones Exteriores iba a ser fulano de tal. Entonces no puedo llegar a donde esté el mío y decirle, vea, ya usted no va a hacer mis relaciones exteriores porque estoy negociando con Massa tal cosa. Entonces él se cercó su capacidad de negociación de puestos, que al final, seamos realistas, aunque digan que no es por puestos, sí es por puestos, es una estrategia de división de poderes, mientras que Macri tiene más apertura respecto de ese elemento. Aparte de eso, que ayer las imágenes eran mortales, es decir, para una segunda ronda las imágenes ayer eran mortales. Cuando usted ve el baile que se tienen en el búnker, como le llaman en Argentina, el búnker de Macri, con el baile y todo, porque Macri baila y hace populismo de que baila y cantan y etcétera, y hay una alegría total. Y usted ve el Luna Park de Buenos Aires, que es donde hacen los conciertos, donde hacen los grandes espectáculos en Buenos Aires, que el periodista decía, pues es que ya aquí no queda nadie. Entonces, ¿con qué fuerza esa persona que ayer se siente perdedor porque gana por 2 puntos, va a apoyar la nueva campaña? Imagínese usted todos los que perdieron en esta campaña, es decir, diputados, intendentes, que son los encargados de las ciudades, ¿con qué fuerza van a apoyar a un candidato si ya perdieron en sus propias campañas? Es decir, esa estructura, esa maquinaria partidista, pues está muy débil, mientras que los otros sienten que ganaron, entonces van a duplicar los esfuerzos para la segunda ronda. Claro, de hecho, bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos en el otro bloque para escuchar a Macri y preguntarles a ambos, para la gente que votó por Massa, ¿qué será más fácil, votar por Scioli o votar por Macri? Vamos a la pausa, 2:45, ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. (2:49) Estamos hablando de las elecciones en Argentina. En unos minutos hablaremos también de las elecciones en Guatemala. Y es muy interesante porque hay un candidato, el que quedó en tercer lugar, Sergio Massa. La gente que votó por Sergio Massa va a ser la que decida quién va a ganar las elecciones el 22 de noviembre, o Scioli o Mauricio Macri, que son 2 empresarios, de hecho son 3 empresarios con Massa también, que curiosamente no se ha hablado sobre su propuesta programática en Argentina, sino sobre peronismo, no peronismo, que es un término tan difuso en la actualidad. Vamos a escuchar a Mauricio Macri ayer, que estaba bailando, yo lo vi poniéndose un sombrero ahí de copa y todo, bailando Mauricio Macri. Vamos a escucharlo después de conocer que iría a balotaje frente a Daniel Scioli. Con la grandeza de saber que juntos es que vamos a tener la fortaleza de encarar y solucionar los problemas que nos agobian. Yo quiero decirles que estoy acá en buena fe, con buenas intenciones. No estoy acá por una cuestión de vanidad ni desesperación por el poder. Estoy acá porque creo en ustedes. Ustedes me convencieron que son capaces de crecer, que son capaces de desarrollarse. Y yo no quiero ni tener la verdad, ni demostrar que soy infalible.
quiero ayudarlos a crecer, porque creciendo cada uno de los argentinos es que vamos a construir la Argentina que soñamos. Cada uno de los argentinos a construir la Argentina que soñamos. Quiero la inclusión, pero no solo la inclusión social, sino la inclusión de los que piensan distinto. Ese es el desafío que tenemos que asumir. Ese es el desafío que tenemos que asumir. Por eso hoy, rumbo al 22 de noviembre, con una etapa hacia el 10 de diciembre, los quiero invitar a que cada uno asuma ese protagonismo, que cada uno pueda decirles el día de mañana a sus hijos: yo en el 2015 me comprometí, participé, creí en que éramos capaces, porque todos los argentinos al final queremos lo mismo, queremos un buen trabajo, que nos alcance el dinero, que nuestros hijos tengan una buena educación, que podamos caminar tranquilos por las calles, que el Estado no nos abandone y que nadie se robe lo que es de todos. Eso es lo que queremos los argentinos. 2:52, claramente Mauricio Macri tiene un tono mucho más emotivo que Daniel Scioli. De hecho, les cuento dos informaciones de última hora que surgen de Argentina. Una es que Macri aceptó el reto de Daniel Scioli y habrá un debate antes del balotaje. Y el otro que dato es algo muy poco común en Argentina. Sí, el otro día me estaba contando eso precisamente Cecilia, la realizadora, que de hecho el pasado fue el primero, ha sido el primer debate que sí. Y la otra información es que Scioli ha evitado una y otra vez responder si habló con Cristina Fernández tras la elección de anoche. Señor Flores. Bueno, a mí me parece que Scioli cerrado está, y yo diría que aquí se aplican varios adagios populares. Empecemos por el primero: caballo que alcanza, gana. Y básicamente eso le ha ocurrido a Mauricio Macri sobre la figura ya muy deteriorada de un triunfo del kirchnerismo en Argentina que ya no es. Esto es precisamente lo que primero te va a alcanzar en el análisis de los resultados electorales de la madrugada de este lunes. Quiero aclarar también que aquí se utiliza en Costa Rica una frase pero muy buena para dibujar cómo se encuentra don Daniel Scioli. Él se encuentra como chiquito en cuarto oscuro. Está asustado. Lo primero que tiene que hacer es cambiar, dijimos, su estrategia de campaña no lo llevó a mantener la unidad del peronismo. Tiene que, sobre su espalda, el juicio político del pueblo argentino al gobierno largo del matrimonio de Néstor y Cristina, y consecuente con ello también tiene los datos económicos que están pesando y sobre los cuales habrá que tomar decisiones en Argentina. Hay una crisis económica, hay un problema de fondeo internacional, se requieren fondos internacionales, hay un problema de reactivación de la economía, hay un problema dirigido fundamentalmente con los pensionados, hay un problema que tiene que ver con la institucionalidad y el orden de la justicia. La modernización de Argentina está pendiente. Cuando vos reseñás de manera tan exacta que aquí en Argentina es el gobierno el que cuenta los votos, sigue siendo un elemento que pesa sobre la modernización o no del sistema político argentino, que es un pendiente. Pero están otros pendientes. Veamos los pendientes que también están para don Daniel Scioli. Don Daniel Scioli tiene que responder a preguntas en un debate. Lo que se acostumbraba era evitar los debates, porque si vas a ganar, ¿para qué vas a ir a un debate? Si no estás ganando, aceptas un debate, porque tienes que poner en claro en qué estás. Y ahí no está claro. La gente necesita un contraste más. Yo creo que no es que se necesite un contraste. Lo que pasa es que hay una reacción y todavía no hay un nivel de mesura sobre los resultados. El que los políticos reaccionen tan rápido muestra que hay desesperación. ¿De acuerdo? El hecho es
que también hay un elemento que está gravitando. Si ustedes analizan la forma en que contesta el director de la Comisión Nacional Electoral a las preguntas de los periodistas, se darán cuenta de que hay una arrogancia que es propia de quien maneja el proceso y no da confianza, porque básicamente eso también los medios de comunicación lo van a sopesar. Hay elementos que tenemos que considerar en esta elección y creemos que todos apuntan en una dirección inequívoca. La cuesta de noviembre es muy pesada para el kirchnerismo. Carlos. Sí, se ven las cosas muy complicadas para Scioli. Macri me parece que, bueno, y eso nos lleva a qué van a hacer en campaña, en esta corta campaña, porque es una campaña muy corta, muy concentrada. Supongo que Scioli va a intentar llamar a la unidad del peronismo, del Partido Justicianista, va a presentar a Macri como un ultraconservador de derecha que va a destruir todos los avances que ha tenido el Estado argentino en la mejora social, que eso no es necesariamente un discurso peronista. El peronismo abarca desde dos ramas, ¿verdad? El peronismo de derecha y el peronismo de izquierda, así que no necesariamente eso sea bueno para todo el peronismo. Y Macri muy probablemente va a señalar la necesidad de sacar al kirchnerianismo y ligará cada vez más a Scioli con los errores de los gobiernos Kirchner. Desde todo punto de vista la tiene más fácil Macri, porque a la hora de construir ese discurso es nada más hacer una continuación de lo que ha venido haciendo en toda la campaña, mientras que Scioli tiene que recomponer muy rápidamente el discurso para ver si tiene alguna opción. Ahora, hay que ver una cosa, parece que Scioli tiene ese techo que es el 36% de las personas que votaron por él, esos 9 millones y resto de argentinos que votaron por él, y eso parece un techo que lo está cercando. En todo caso, de llegar Macri al poder la va a tener bastante difícil, porque el Congreso, y nuevamente volvemos a ese escenario que hemos visto en América Latina, qué difícil ser presidente en América Latina cuando usted llega y se encuentra con un Congreso donde la mayoría de los miembros de ese Congreso le son adversos. Entonces se va a encontrar con un Congreso, tanto una cámara baja como un Senado dominado, la Cámara Baja menos, pero el Senado completamente por el partido peronista, por el justicianismo. Entonces también Macri la va a tener muy complicada, y algo que es común en Argentina es que los peronistas se pelean mientras están en el poder, pero cuando están fuera del poder son una oposición muy unida y muy intransigente. Entonces Macri tampoco, la victoria de Macri puede ser muy buena para el cambio, pero en gobierno puede sufrir demasiado. Isel. En este caso, que se trae muchas veces a colación el tema del matrimonio entre Kirchner y Cristina Fernández y su paso en la política, ¿se podría decir que es efímero, don Francisco? Bueno, no. Hay que recordar que el capital político que ha acumulado, y lo voy a decir con una apreciación lo más objetiva posible. Yo he criticado al kirchnerismo por la concentración de poder, pero no lo he criticado por ser débil. ¿Me explico bien? Básicamente lo critico por sus errores para conducir la política argentina, pero no necesariamente como un movimiento que es débil dentro del peronismo. En cierta forma lo que Cristina ha hecho ha sido marcar un poco la tendencia de que ella todavía es joven y que puede seguir siendo la lideresa del movimiento que deja formalmente el 10 de diciembre. No abandona ella la actividad política en absoluto. Creo que aquí está claro cuando ella interrumpió el proceso de la misma provincia de donde ella es de origen, Santa Cruz, sí. Ellos pusieron ahí a la persona de su apetencia. Es decir, hay una colocación de piezas para el futuro. La política argentina sigue canalizada a través del kirchnerismo por un largo periodo. Vamos a ver si será más Fernández que Kirchner. Pero está evidenciado que a ella le gusta la política, que ella quiere estar en política y que continuará. ¿Cierto? Que tiene opositores,
Pero eso no la hace más débil, al contrario, yo creo que lo que ella sabe, y lo sabemos aquí también, es que el candidato Scioli tampoco es de su simpatía. El hecho es que Sergio Massa tampoco le va a agradar, pero ella necesariamente va a tratar de galvanizar toda la situación y aprovecharla al máximo. Ahora, yo sí quiero resaltar un elemento que no deja de ser importante para el futuro de Argentina. El que tiene que construir mayorías y tiene que construir grupo parlamentario es Macri. Macri tiene una enorme responsabilidad de generar un parlamento propicio al proyecto político de esa coalición. En consecuencia, nosotros no podemos desacreditar de principio a fin la aspiración de Macri de generar un diálogo y construir mayoría parlamentaria, que no la tiene hoy, pero nadie podría decir que no la puede llegar a tener, dependiendo de la cantidad de actos que lleven a eso o no. Va a llegar a tener el respaldo hoy para ser presidente, pero dentro de un periodo de tiempo razonable, de él dependerá construir una mayoría parlamentaria. Y creo que eso es un poco la circunstancia en la que tiene, digamos, sus desventajas. Tiene que dialogar con gobernadores, tiene que sostener una relación fuerte con todos aquellos sectores que precisamente no le han votado. De hecho, dice el diario ABC de España, me llama la atención su titular de hoy, Carlos: Cristina Fernández de Kirchner, la madre de la derrota. Sí, es que vea usted que Scioli, siendo el candidato, no es el principal actor. A partir de ahí, como candidato, está mal. Pero además fue ninguneado y despreciado en público por Cristina Fernández. Cristina le impuso hasta el vicepresidente. Que no le sumó ni un voto. Más bien le restó, porque Aníbal Fernández en Buenos Aires, pocos días antes, se denuncia que tiene contactos con el narcotráfico. Entonces, más bien parece que lo que hizo Cristina, con muy poco tacto político, fue restarse opciones ella misma de continuidad. Ahora, en 4 años no sabemos qué va a pasar, pero a mí me parece que aquí el que despunta es Massa y que Cristina se ve débil. Ahora, sí lograron montar ciertas piezas. Por ejemplo, el hijo de los Kirchner, Máximo Kirchner, quedó de diputado por la provincia de Santa Fe. Ellos siempre siguen ciertos bastiones, y la política argentina es muy feudal. Es decir, hay zonas que siempre que los Kirchner van a tener, pero lo cierto del caso es que la derrota en Buenos Aires por la gobernatura es una losa tan pesada. Imagínense que tenían 28 años de no perder el peronismo en Buenos Aires por la gobernatura, y perdió. Y por la presidencia sí lo ganan, pero lo ganan por 5 puntos, lo cual también es un problema. Cristina gana las últimas elecciones que participa en el 2011 con el 54% de los votos. Ahora el peronismo no, el grupo de Cristina, con el peronismo dividido, no alcanza el 40%. Es un golpe muy duro en solo 4 años, ¿verdad? Sí, de hecho voy a robarles unos minutos para ir a la pausa comercial y regresamos para volar un poco de Argentina a Guatemala, donde Jimmy Morales ha quedado como presidente de un país en plena crisis política. Pero bueno, cerramos el tema de Argentina. Perdió Scioli, perdió Cristina Fernández, que yo les voy a ser sincero, yo tengo mis dudas si ella es una buena política o no, porque ella llegó al poder evidentemente gracias a su esposo, Néstor. Tiene 62 años, ciertamente es muy joven. Vamos a ver qué pasa. 3:5, vamos a la pausa, regresamos para hablar de Guatemala. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices.
3 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por estar en sintonía de Matices. Hoy iniciando semana y ni más ni menos que con el Matices Internacional, y no era otro tema que los procesos electorales que se dieron ayer en primera instancia y en la primera parte de este programa de Argentina. Y hoy nos volamos, como dijo Randall, nuevamente a Guatemala para hablar ahora sí del proceso que se dio. Nos volamos ayer. también con el tema, porque es un tema bastante interesante. Ahora sí, Guatemala. Un país que ha sido políticamente golpeado en los últimos meses, don Francisco, y eligió un candidato que para muchos no tiene mucha escuela en la política, que ha sido humorista, de hecho, tiene un perfil muy interesante, don Jimmy Morales. Bueno, el presidente Morales, porque ya hay que decirle así, el presidente Morales recoge el voto castigo a la clase política tradicional guatemalteca. Él recoge a los indignados que salieron a la calle y forjaron la salida del expresidente Otto Pérez. En realidad no esperaban los guatemaltecos redimir a ningún político y no iban a elegir a ningún político, y así lo hicieron en la primera votación. Entre 14 candidatos descalificaron a la mayoría, y en la ronda que se ha verificado ayer domingo se ha confirmado una vez más el voto al no político. Y eso es el presidente Morales, el no político, en el sentido de lo que llamamos clase política. Es decir, ahora vienen los retos. El hecho de que tenga antecedentes como cómico, los que lo han estado asesorando tratan de compensarlo con el hecho de que tiene estudios en teología, administración de empresas, y que además de eso tiene conocimientos en otros campos. No necesariamente solo ha sido siempre un cómico. Ahora, el hecho de que haya sido cómico a mí me parece que no es un aspecto en el cual tengamos que gastar mucho tiempo. El presidente Morales en estos momentos ha enviado señales, y en su mensaje inaugural, que no ha sido más que su conferencia de prensa, ha manifestado abiertamente los puntos sobre los cuales piensa que él podría devolverle a los guatemaltecos la confianza que se ha perdido, porque se ha perdido en todos los políticos, y él ya es un político, ya está dentro de los políticos de Guatemala. Aquí se da también un escenario en donde recibe una votación que no es, desde el punto de vista de que el resultado fue casi el 67.34 de la votación recibida entre él y la señora ex primera dama, la señora Torres. Si lo analizamos bien, hay que volver a hace 30 años, cuando Vinicio Cerezo recibió en el 85 el 68.67, o sea, la votación más alta recibida por un candidato presidencial en Guatemala. Estamos hablando que hace 30 años estaba Guatemala regresando a la democracia, al sistema de respeto a la tenabilidad en el gobierno. Entonces viene a darse este caso de una votación que es preferentemente en favor del señor Morales. Pero entendamos algo que aquí no podemos dejar de lado. No están votando los 15 millones de guatemaltecos. No hay una votación, hay un alto abstencionismo, es un abstencionismo significativo del 60%. Entonces esto también tenemos que ponerlo sobre la mesa. Hay que entender que una cosa es la legalidad de que usted ha sido electo para mandar, y otra cosa es la legitimidad, que es el hecho que usted se gana a ser obedecido. Y en ese sentido viene su relación con el hecho de que tiene solo un 7% en la Cámara de Diputados. Tiene, además de eso, un partido político que tiene antecedentes de haber sido fundado por ex militares, y tiene el peso que él arrastra de ser visto todavía como una figura cuyo lenguaje, inclusive cuyo mensaje antes de ser electo ayer en la noche, no era el mismo. Sin embargo, anoche ha fijado una agenda que nos parece a todos muy atractiva, muy interesante y sobre todo muy sustantiva. Carlos. Hijo, Guatemala es un país singular. Y bueno, cosas que se consolidan, digamos, en la estructura del poder en Guatemala con esta segunda ronda. Número uno, la fuerza del conservadurismo de derecha en Guatemala. Es decir, el partido FCN es un partido fundado, como lo dice muy bien Francisco, por exmilitares, con una línea conservadora, con una línea de
mano dura ante la criminalidad, con pocas ideas de avanzada y de progresismo vinculados con las ideas más de la izquierda. Es decir, Guatemala se decanta por gobiernos con mayor nivel de autoritarismo y conservadurismo. A lo largo de su historia, con periodos excepcionales muy cortitos, el último el de Álvaro Colón. Lo segundo es que parece que se consolida un partido político en Guatemala, extrañamente es el partido perdedor, que saca un 30 y resto por ciento de los votos, un 32%, pero que conserva el millón y resto de votantes que tuvo durante la primera ronda. Es decir, el partido UNE ya ha sobrevivido varias elecciones en Guatemala después de la presidencia de Álvaro Colón. Entonces, el partido UNE y sus líderes tendrán que sentirse golpeados por la derrota, pero satisfechos porque son la fuerza política más estable de Guatemala, a pesar de ser de centro izquierda. Es usted lo paradójico. Lo tercero es, este argumento de los políticos no tradicionales o de las personas que sacamos de afuera de la política para que sean políticos, se está volviendo como un elemento muy atractivo para los electorados de América Latina. Vea usted que el caso de Jimmy Morales diciendo que no es político, etcétera, hemos encontrado expedientes similares en toda América Latina y parece ser muy atractivo. Lo que nos habla de la deslegitimación de los partidos políticos tradicionales, y eso es muy peligroso. Una sociedad sin partidos políticos fuertes se presta mucho para la improvisación en el gobierno, y vamos a ver cómo Jimmy Morales, el presidente Morales, logra construir un equipo de gobierno en un partido que por primera vez aspiraba y gana la silla presidencial en Guatemala, sin tomar en cuenta, ¿verdad?, que si volvemos nuevamente al escenario del Parlamento, en el Parlamento guatemalteco el dominio lo tiene el partido líder de Valdizón, y la segunda fuerza política es el partido UNE de Sandra Torres. Entonces, nuevamente la capacidad de gobernar pues se diluye, y este apoyo que tiene el presidente Morales, tanto en la primera ronda como en esta segunda ronda, será tan efímero como el primer escándalo de corrupción que se produzca dentro de su administración, o el primer error que es natural cuando usted asume un cargo sin experiencia. Qué curiosa esa última frase, Carlos. Pero bueno, Francisco, Jimmy Morales, el presidente Morales, asume un país en crisis política. En crisis política porque, bueno, los guatemaltecos se sorprendieron de que su vicepresidenta y su presidente lideraran un proceso de supuesto desvío de fondos públicos, donde se generó tan intenso la protesta popular que pasó a renunciar el presidente Otto Pérez Molina. Los empresarios tienen un poder impresionante en Guatemala. Casi que hay quienes dicen que fue la CACIF, que es la UCAIP nuestra, digamos, quien ordenó, digamos, que saliera el presidente Pérez Molina. Ok, en un país con estas particularidades, pero con esta crisis de transparencia, de legitimidad ante los guatemaltecos, que van a esperar lo que sea que haga Morales para volverse a tirar a las calles, ¿cuál es el reto más importante de Jimmy Morales como presidente de Guatemala? A mí me parece que el presidente Morales tiene un reto a 80 días, que es cuando precisamente conforme, porque es el plazo que él pidió para conformar un gabinete. El primer mensaje que va a darle a los guatemaltecos es con quienes se piensa acompañar él. Eso va a ser una demostración de que está tomando decisiones que van encaminadas al voto recibido. El voto recibido fundamentalmente no ha sido un voto de confianza, ha sido un voto protesta. Él recoge el voto protesta. Él sabe perfectamente que él también está siendo objeto de la observación. Por eso él dice, a Guatemala la mira el mundo.
Él está hablando en su discurso de cómo es que los ojos de la comunidad internacional están sobre Guatemala. Y no lo dice solamente por un asunto tangencial. Está señalando el tema de la violencia, el tema de la estabilidad, el tema de la confianza en el sistema. Si eventualmente se debilitara el sistema político guatemalteco, aún con todas las debilidades que tiene, especialmente una, Randall, la más fuerte, no hay dinero. Ajá. Esa es la más seria de todas. Dicen que en enero se acaba la plata para pagar cualquier cosa. Exactamente. Si analizas el problema presupuestario que va a enfrentar el presidente cuando asuma, porque él asume el año entrante, no sé si sabías que es el 14 de enero. Sí. En consecuencia, él asume en un año crítico y en un momento crítico, porque tiene que tener no solo un gabinete, sino una solución para financiar el gobierno. Por eso es que en su discurso llama a la comunidad internacional a apoyar, casi que pidió un puente económico a nivel internacional para recabar los fondos que necesita para operar el gobierno de Guatemala. Eso es paradójico en un país que no es pobre, porque si analizas bien, no es pobre desde el punto de vista de su riqueza material, es pobre desde el punto de vista del nivel de desigualdad e injusticia que hay en la distribución. Y ahí citas los poderes fácticos, el ejército y el sector privado. Es decir, ¿quiénes van a concursar por debilitar? Hablaban de los saurios, hablaban por ejemplo de los políticos que lo iban a atrapar, hablan de fantasmas en este momento que rodean las posibilidades que pueda tener el presidente Morales de moverse hacia el centro o hacia la izquierda. Él habló por primera vez en sus mensajes sobre los indígenas. Los mencionó después de una campaña en donde no los ha mencionado. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, de lo que yo creo que hay que rescatar es el hecho de que sí, efectivamente, él camina sobre el filo de una navaja. No hay duda de eso. Él está encaminando un gobierno que tiene que tener un amplio apoyo de la comunidad internacional. Y estoy hablando de dinero, no solo de apoyos políticos, y tiene que tener un gran nivel de diálogo y concertación con los grupos que son poderes en Guatemala. Él tendrá que definir qué puede ceder y fijar las líneas rojas que él tenga frente a estos poderes. Porque tiene que utilizar los balances necesarios para que un grupo no le imponga su agenda a él, el presidente, y que él pueda conformar una agenda que suponga el utilizar un cruce de agendas en donde pueda darle a cada uno una parte, pero no le puede dar a un sector todo lo que pide. Tiene que ser, en este sentido, un gran equilibrista. Y creo que ese es precisamente lo que los observadores, lo que los analistas dudan. Dudan de que tenga esas, llamemos cualidades por la ausencia, llamémoslo de cadera política, de movimiento, como para poder moverse en medios como estos tan tradicionales, y que precisamente llama la atención el hecho de que el pueblo guatemalteco le va a exigir algo que me parece a mí empieza con su discurso. No sé si lo escuchas anoche, donde él dice: yo voy a tratar de que ustedes no se sientan defraudados por lo que yo haga. Es decir, su famosa frase de campaña se reduce a dos palabras: ni ladrón ni corrupto. Que eso es lo que en alguna medida subraya como un principio moral. Él es muy religioso. Y hay un aspecto que más señala, que él, sin ser político, va a intentar, ya que está dentro de la clase política, gobernar Guatemala. Pero yo creo, con toda sinceridad, que él no va a poder gobernar Guatemala si él no logra entender sobre qué él está parado, que es lo más importante. Vamos a escuchar a Jimmy Morales antes de que Carlos nos cierre su interpretación sobre Guatemala. Vamos a escuchar al presidente de Guatemala, don Jimmy Morales. Hermanos y hermanas guatemaltecos y guatemaltecas, según todos los datos que tenemos, el pueblo nos ha dado hoy un gran triunfo electoral. Este gran respaldo significa asumir juntos una gran responsabilidad y yo acepto el compromiso. Debemos agradecer a Dios por este maravilloso día electoral. Quiero agradecer a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que votaron hoy. Quiero agradecer a todos y cada uno de los que nos han apoyado hoy con su voto. Agradezco el gesto de la señora Sandra Torres, quien ha reconocido este resultado. Y también un especial agradecimiento a nuestros hermanos en Estados Unidos, que tanto han hecho para apoyarnos
y con quienes queremos sentirnos más cercanos siempre. Yo sé que ustedes aún no votan, pero sí cuentan. Gracias. A lo largo de este año y con esta elección, Guatemala mostró al mundo que en democracia los problemas pueden ser resueltos por la decisión de la gente, del pueblo. Guatemala está cambiando de forma pacífica, sin un fusil, sin una sola bala. Cambiamos con participación ciudadana, con entendimiento, con flores, con acuerdos que se cumplen. Y así es como debemos seguir ahora para transformar a Guatemala en esa nueva nación de responsabilidades y de derechos. En estos últimos meses, de tener un gobierno que abusó del poder, pasamos a devolverle el poder a quien lo debe tener, los guatemaltecos. Muchos han votado hoy dando un voto de confianza al futuro, al cambio, a procurar que las cosas sean como deben ser, poniendo las cosas en su lugar. Ha sido un voto valiente, un voto esperanzado, que tiene claro que hay que terminar de quitar la corrupción, y hago un llamado a todos para que construyamos juntos esa nueva realidad. Este resultado es un paso más en el proceso de cambio y ahora vamos a... 3:25. Carlos, para el cierre, Jimmy Morales, ¿qué te parecieron sus palabras? Un discurso muy lírico de unidad nacional que no creo que resista problemas graves como reforma fiscal, problema indígena, pobreza. Yo honestamente creo que no tiene el arsenal político para producir los grandes cambios que la sociedad guatemalteca parece requerir, especialmente en el ámbito de la institucionalidad del Estado. La institucionalidad del Estado requiere, como decía Francisco, mucho dinero. No se puede construir un Estado que asegure ciertos niveles mínimos para el desarrollo de los habitantes sin una política fiscal bien establecida. Desde esa perspectiva, creo que todavía en Guatemala el Estado no es lo suficientemente fuerte para enfrentar ni al ejército como institución, o lo que queda del ejército como institución, y mucho menos a la CACIF, que es el poder fáctico más grande en Guatemala. Que le dio el apoyo a Jimmy Morales, por cierto, el 7 de octubre. Bueno, no se lo dio, pero dijo que era una persona que tiene soluciones concretas a problemas puntuales. Correcto, y que no dio ni un solo 5 para la campaña de Sandra Torres, y por eso Sandra Torres no pudo hacer campaña. Exactamente, y que seguramente, como opina, vamos a ver, como opina Francisco Campos en Twitter, será el CACIF quien le pondrá el gabinete a Jimmy Morales, dice. Muy probablemente. Francisco Campos. Carlos, muchas gracias. Con mucho gusto, Randall. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, te perdiste el agua. Qué mal. Bueno, será para la próxima. Gracias, Carlos. Hasta luego. Chao. La broma era porque la semana pasada le dije a Carlos que se perdió el café y él me recordó al aire que no toma café, y es cierto, siempre que viene aquí toma agua. El que sí toma café es don Francisco, que espero le guste mucho el de aquí. Don Francisco, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Sí me gusta el café de aquí. Qué dicha, y también la conversación. Sí, no, es muy amena. Se perdió conversar con nosotros de cerca, don Carlos. Sí, bueno. Sí, de vernos. Aunque nos pueda ver esta noche en Matices, en Canal 2. Isabel, muchas gracias por la producción de este programa. Buenas tardes a todos. Y buenas tardes a ustedes. Los esperamos hoy a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde.